Bueno, acá vamos a hablar de la primera tarea que nos proponemos, que tiene que ver con el análisis de la implicación, eh, concepto que trabaja Barbier, que trabaja Luró, que proponen reconocer que hay implicaciones, compromiso con la acción que voy previendo. Este concepto viene del latín implicare, que significa doblar, plegar. Por eso recupero este aporte de Ordonó que plantea esto de hacer transparente lo que antes era opaco, lo que estaba plegado en nosotros mismos. Y esto es lo que implica el trabajo con la implicación, valga la redundancia, reconocer eso doblegado o plegado. Ustedes tienen los textos de María José Acevedo, que es discípula de Luró, y el de Barbier, una traducción que hace Anaí Mastache, donde pueden profundizar o recuperar o volver a mirar para este concepto. También hay un texto de Elías Fernández, el capítulo 4 del libro, que no está. Si lo digitalizamos, si lo podemos subir, si no, les sugiero que lo busquen por ahí en la carpeta de instituciones educativas, que sé que es de primer año, pero ahí lo pueden haber trabajado, o en la de didáctica de nivel medio. María José Acevedo recupera de este autor de Luró estas tres dimensiones en las que él plantea que se configura nuestra implicación. Está la primera relacionada a la organización, a lo material, la segunda relacionada a lo libidinal y afectiva, a los vínculos que vamos construyendo, y la tercera relacionada a la ideología y la política. Estos autores dicen que la implicación viene con nosotros en tantos sujetos sociohistóricos, políticos, y es activada por el encuentro con el otro sujeto, con el grupo, con las instituciones, etc. En este sentido, no podemos desprendernos de la implicación porque constituye nuestra identidad. El objetivo, si nosotros trabajamos, es tomar conciencia desde dónde o cómo miramos el mundo. Y condiciona nuestras intervenciones, y lo que se trata es de descentrar la mirada habitual de las cosas, la naturalización de las cosas. El riesgo, si esto no se trabaja, es la sobreimplicación, y esto se produce cuando no podemos analizar y cuando quedamos alienados a estas formas naturalizadas que traemos. Como hablábamos, somos sujetos escolarizados desde muy temprana edad, por ejemplo. En lo que tiene que ver con la escuela, la educación, hay ciertas regulaciones internas que las traemos incorporadas, naturalizadas, y desde ese lugar muchas veces miramos, o en general miramos, e intervenimos. Desde la perspectiva de la investigación social, también autoras como Basilachis, o Roxana Guber plantean esto de abrir la reflexión acerca de los modos que traemos naturalizados y que tenemos en relación a estas formas o estos modos de conocer. Y la perspectiva de la reflexividad en este campo permite someter a crítica la propia posición del investigador sobre los otros sujetos que son parte de la investigación que realizamos. Y esto implica la elucidación de nuestros supuestos, que propone desnaturalizar o deconstruir estos hábitos o estas estructuras sociales que están internalizadas, como nos propone o planteó Bourdieu en su momento. Lo social, entonces, existe doblemente en las estructuras objetivas, materiales, y en los individuos. Toda construcción social, no es natural, está atravesada por distintos niveles, y ahí lo traigo a Barbier. Él plantea que hay también tres niveles: el nivel psicoafectivo, que tiene que ver con lo personal, con esta posición en la sociedad como sujetos; el nivel histórico existencial, que tiene que ver con este contexto general y con el contexto en particular donde nos desarrollamos;
con el nivel de la estructura profesional relacionada a la familia, a la religión, a lo político, a las actividades profesionales. Incluso le agregaría a la cuestión de género, a la etnia, lo que nos permite el análisis de la implicación es confrontar y cuestionar esta pseudo-objetividad del saber en las ciencias sociales. En este tiempo que estuvimos leyendo, recuperando autores, recupero un texto de Paulo Freire, El grito manso, que fue una de sus últimas intervenciones cuando vino a recibir un doctor honoris causa de la Universidad de San Luis, y él en una de sus intervenciones planteó esto que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. Dice él: siempre digo hombres y mujeres porque aprendí hace ya muchos años trabajando con mujeres que decir solamente hombres es inmoral. Lo que es la ideología. De niño en la escuela aprendí otra cosa, aprendí que cuando se dice hombre se incluye también a la mujer. Aprendí que en gramática el masculino prevalece, es decir, que si todas las personas aquí reunidas fueran mujeres pero apareciera un solo hombre, yo debería decir todos ustedes y no todas ustedes. Esto que aparece una cuestión de gramática, obviamente no lo es ideología. Me pareció interesante porque esto fue en los años 90, fue una de sus últimas intervenciones, y él ahí ya ponía o planteaba esto de la naturalización. Esto en la escuela aprendí y que uno lo plantea desde la gramática, pero en realidad tiene que ver con ideología. Entonces, y estos son los procesos de elucidación, esto de poder reconocer en el trabajo estas cosas que tienen que ver con nuestras ideologías y poder ponerlas en cuestión. Nos pone ahí en el resguardo de que se instalen como certezas, que se instalen como verdades conceptuales, epistemológicas, políticas, morales. Y si nosotros trabajamos esto, funciona como un recaudo con el cierre de sentidos y con las certezas instituidas, el modo en que intervenimos. Elucidar entonces implica interrogar el propio pensar y accionar a fin de hacer visibles los propios supuestos cristalizados y los modos de operar en la práctica. Estos modos que tenemos habituales de operar en la práctica. En función de esto, nosotros le vamos a proponer una actividad con una sistematización para el análisis de la propia implicación. Vuelvo a sugerirles que que busquen estos textos, los lean y a partir de la actividad que les propongamos podamos trabajar en el análisis de la propia implicación.